Buenas, mi hermano. Voy a dejar de hacer las mismas introducciones de siempre, de hola, hola, voy a explicar algo que me ha llamado la atención, porque obviamente es algo que veo importante. Cosa que tenga que decir es porque la veo importante, porque si no, no la digo. Es que siempre me repito. He grabado el vídeo ya 4 veces. Primero ladraba el perro, 3 veces. Luego ha entrado el niño, otra vez. Este es el devocional del viernes 13, porque llevo 2 días dándole vuelta, y, y bueno, al final pues me iba a poner a grabarlo, porque realmente de todo lo que hablo siempre es lo mismo, porque veo muchas personas que se pierden, ya sea a nivel doctrinal, ya sea en muchas otras cosas, y esa es mi carga, ¿no? La gente que se pierde en doctrinas raras o los que se pierden ahí fuera, ¿no? Que más podamos llegar a la claridad del Evangelio y vivirlo de una manera genuina. Pues bueno, aquí tengo puesto, es de Isaías, ¿vale? Lo de hoy es de Isaías porque podemos ver cosas que se están viendo en los días de hoy que realmente son preocupantes. En Isaías capítulos del 7 al 11 era lo que tocaba el viernes. Tengo puesto aquí, lo que tenía marcado aquí era capítulo 8, versículo 13 de Isaías, que dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Amén. Que en el temor del Señor, aquí tengo puesto, pues en Él está nuestra vida, en el temor del Señor, porque ahí es cuando nos apartamos del mal, porque ahí es cuando vivimos en santidad, porque ahí es cuando lo buscamos a Él sobre todas las cosas. Y entonces, aquí tengo también marcado capítulo 8 también, versículos 19 y 20, que dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Lo leo otra vez. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no dijeran conforme a esto, si no dijeran que a Dios consultaremos, si no dijeran, es porque no han conocido realmente el verdadero evangelio, el humilde, que sí, que Dios nos manda que nos reunamos, que vivamos en amor los unos con los otros, que nos exhortemos, que nos animemos, que nos apoyemos, que vivamos el Evangelio juntos y que lo prediquemos ahí fuera. Pero hay muchos hoy que van a esos grandes apóstoles, que van a esos grandes profetisas y profetices, profetas y profetisas que enseñan mentira, que te dicen cuando Dios no ha hablado, que te dicen, incluso a veces se cumplen, ¿no? Porque claro, te van a decir, no, este año te va a ir bien, bueno, pues a lo mejor no te ha ido mal. Te dicen cosas conforme a la carne, conforme al mundo, conforme a la vanidad, conforme a lo que tú quieres escuchar, pero un verdadero profeta, alguien que realmente te habla de la palabra, alguien que verdaderamente te ama, alguien que verdaderamente ama tu alma y que no te pierda, no te va a decir, no te va a hablar una vida próspera, una vida, o sea, holgada, cómoda, sino que te va a hablar de el camino estrecho, la santidad,
Dios es justo, el temor del Señor, va a querer la salvación de tu alma, va a querer que medites en su ley día y noche, aunque muchas veces en la escasez, cuando más somos procesados. O sea, pero hoy muchos van allí, ¿por qué? Porque van como el que va al adivino, esperan adivinaciones. Y que el Señor libre a esos que lo hacen y a aquellos que lo siguen, porque ambos van al mismo lado. Como dice en capítulo 9, versículo, porque es que otra cosa que quería decir sobre esto mismo antes de pasar al otro, es que hoy tenemos al Espíritu Santo y porque dice, era el 19 y el 20, dice: ¿no consultará el pueblo a Dios? Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? O sea, nosotros tenemos un Dios tan grande, vivo, al Espíritu Santo hoy con nosotros a través de Jesús, que está con nosotros, en nosotros, que nos habla, que nos guía, que Él es paz en la tormenta, Él es todo en nosotros. Y si no dijeren conforme esto es porque no les ha amanecido. Y ahora sí, capítulo 9, versículos 13 al 17. 13 al 17, que dice: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernadores se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni en sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Ni en sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Todavía es tiempo de arrepentirnos, todavía es tiempo de buscar al Señor, todavía es tiempo mientras que pueda ser hallado. Pero a los que son falsos profetas, a los que hablan mentiras y todas estas cosas, aun los que les siguen, hablan solo despropósitos delante de Dios. Y dice que Dios no tendrá misericordia, porque tenemos esto, porque compartimos con otras personas, porque nos hablan a través de otros medios, porque... Y si no lo hemos visto o hemos querido permanecer en ir al profeta y que me diga porque me voy relajado, incluso al principio de año, ahora a principio de año, que se dan profecías para el año, que, o sea, son cosas que... que el Señor nos ayude y que pueda traer a la luz a los que están en tinieblas realmente. Ahora, ¿cuál tenemos? Capítulo 10, versículos del 1 al 4. Capítulo 10, del 1 al 4. Dice: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¡Wow! Lo que dice. Dice, como hice... no, aquí. ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? O sea,
Hay hombres vanidosos que ávaros, amantes de sí mismos en estos últimos tiempos, que aman el dinero y las riquezas y se aman a sí mismos. Dice, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? El gran hombre de Dios, por ejemplo, el gran apóstol, la gran profeta. ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Que vais pasando y vais diciendo y vais haciendo. Y el versículo 2 dice, para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Hay tanta injusticia en medio de estas doctrinas. Hay tanta injusticia, pero todas están escritas que pasarían. Pasaron, pasan y seguirán en aumento hasta que el Señor venga. Pero que el Señor nos ayude y libre a todo el que tenga oídos para oír, oiga, y no cierre su corazón realmente al Señor, porque en Él sí podemos meditar, en Él sí podemos buscar, en Él sí podemos esperar pacientemente su respuesta verdadera. Dice, para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas. Hoy, con las ofrendas, hay tantas cosas, porque obviamente debemos ofrendar, quien quiera el diezmo también, libremente podemos elegir, pero hoy hay mucho que da 1.000 para que el Señor te dé 10.000. Y allí va la viudita, que no tiene nada como la viuda de la Biblia, darlo todo porque... Y ellos siguen en sus grandes coches, en sus mansiones, con sus trajes para robar a los huérfanos, despojar a las viudas. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Capítulo 10, versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11, aquí. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Hoy podemos decir sí, el catolicismo, las estatuas, y no sé, podemos decir muchas cosas, ¿no? Buda, hay muchos ídolos, incluso los mismos jóvenes con cantantes y con cualquier cosa, ¿no? Hoy en día y siempre se han tenido ídolos, porque siempre la persona ha tenido la necesidad de copiar a alguien, de seguir a alguien y de pertenecer a algo. Entonces, hoy por hoy, aún en medio de todas estas cosas, siguen habiendo ídolos. Siguen habiendo ídolos. Y no hablo de los que ya podemos decir, ay, es una estatua, ay, no. El gran profeta también se vuelve un ídolo. El gran apóstol también se vuelve un ídolo. Aunque a veces los ídolos caen. Porque ha caído en pecado, en fornicación, porque no es que haya caído, es que han sido descubiertos. Pero la gente idolatra. Dicen, no idolatramos imágenes, pero idolatran hombres. Y no aceptan a través de la palabra, escuchar que no es
de Dios, esos grandes apóstoles y grandes profetas. Por favor, perdonadme, es que el perro lleva toda la tarde así. Y bueno, capítulos 10, 10 y 11 es el que acabo de leer, ¿verdad? Sí, es el que acabo de leer. Ya casi voy a terminar, ¿vale? Capítulo 10, 15. Sí, porque si no os vais a volver loco con el perro. Capítulo 10, versículo 15, que dice: ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Tengo puesto: hoy hay grandes hombres que se creen instrumentos infalibles, viviendo vidas vanas y olvidados de un creador, el cual dio el don, y ellos mismos se creen dignos y superiores de que Dios los usa, cuando desecharon a Dios y su gloria. Capítulo 11, versículos del 1 al 5. Dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Tengo puesto: así nuestro Señor, en él todo se cumplió. Andó rectamente, enseñándonos el temor de Dios y el camino estrecho a la salvación. Con justicia juzga a los pobres y misericordia extendida para salvación. Con el espíritu de sus labios mata al impío, porque su palabra es cortante como espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma. Es fiel, justo en su esencia. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, porque sin tu obra en nosotros no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Gracias por cuanto fuimos impíos, y esa condena trajo arrepentimiento, y en el amor por ti, salvación. Amén. Amén. Y que el Señor siga convenciendo a más personas del camino ancho que lleva a la perdición, porque estrecho es el camino, que pocos hallan, muchos son los llamados, pocos los escogidos, y eso es porque pocos encuentran el camino. Que el Señor, que el Espíritu Santo de nuestro Señor pueda obrar en cada uno de ellos, al que lea o escuche, entienda y pueda volver del engaño que lleva a la perdición. Gracias y paz. Bendiciones.